Bueno, a ver, Barili, preséntanos. Bueno, pues Tú sabes que este señor me presentó a tu padre. Sí, señor. O sea, las vueltas que da la vida, Andrés. este Sí, señor es Andrés Trapiello. Andrés Trapiello, sí, señor. Que bueno, le tenemos por razones diferentes, pero da igual, es Sí. la misma, pues muchísimo cariño, y además somos lectores de sus libros, Andrés, de tus libros. Se acaba de publicar, o se ha publicado hace poco, el último volumen de tus famosos diarios. Vigésimo-cuarto, no se dice el 24, se dice el 24. En este caso se titula Éramos otros, Sí. y es siempre una gran alegría. Yo, por un lado, bueno, tengo una relación así de amor enorme con estos diarios, y tú lo sabes, Andrés, porque mi padre era un yonki, literalmente. Era cuando salía el diario de Andrés, bueno, me lo has contado ahora, que se iba incluso a tu casa, Sí, sí, sí. a por él, Sí. como dámelo. Sí, sí. Sí, era... No, y se portó siempre, fue generosísimo. Le contaba antes a Yanta que cuando nos conocimos, cuando yo presenté a Federico, Sí. que estaba en Barcelona, yo había entrado en un programa que se llama Encuentros con las Letras, y era compañero de Fernando. Y estaba contando que cuando Fernando tuvo aquel éxito tan enorme, todos los compañeros del programa, que la inmensa mayoría eran del PC Sí, o ex-PC, todo. lo odiaban. Tereto. Empezaron Sí, con sí. una especie de envidia. Bueno, caínita. sobre todo porque llegó el éxito tardío. Todo Pero el mundo decía, bueno, es un gran lector, pero sin libro. Y va y de pronto te saca primero. el tocho. Sí, sí. El primero, y entonces ahí, pues realmente, bueno, a partir de entonces, ¿no? Y con los diarios siempre fue muy generoso. Pues el caso es que ahora, leyéndote de nuevo en este diario, ha sido muy curioso, porque claro, el diario es algo tan íntimo. Estaba, por supuesto, absolutamente conectada contigo y con todo ese mundo que vuelve y vuelve y vuelve, y al mismo tiempo también con todas las veces que habíamos hablado en casa de tus diarios. O sea, que ha sido algo muy cálido para mí y que me ha hecho mucho bien. Así es que muchas gracias, Bueno, Andrés. O sea, Gracias. encima terapéutico. Ya Sí, lo sí, que- encima no, terapéutico. O sea, ya o sea, cuando el libro, además de bueno, es terapéutico. Bueno, muchísimas gracias a ti. Además, le he traído el ejemplar. Yo había quedado con Fernando 2 días después de que muriera, para llevarle justamente a Jesús del Valle el ejemplar. su ejemplar. Y entonces, que fue un shock para mí. Se ha leído el mío, ¿eh? Que Sí, yo claro, ya me lo había leído. me lo ha dicho, El primero que se lo leyó fui yo. Bueno, 24º de estos pasos perdidos, Sí. Andrés, y además ya lo publicas hasta por tu cuenta. Cuéntanos por qué. Por nuestra cuenta. Bueno, esto es una idea de mis hijos y de mi mujer, de Miriam, porque durante la pandemia, por un lado, es decir, en fin, para darle una cierta viabilidad, pero sobre todo porque el proyecto, si no, en fin, es inviable. Es decir, es un libro que tiene muchísimo trabajo, como veis, el rendimiento económico es escasísimo, pero no puede ser tan escaso que lo haga inviable, ¿no? Entonces la única manera de que fuera viable era hacer nosotros una editorial que se llama Ediciones del Arrabal, que llevan fundamentalmente mi hijo Rafael y sobre todo Miriam, y venderlo online, al menos la mitad de la edición, y la otra mitad distribuirlo en unas pocas librerías. El objeto de esto es no tanto irrigar toda la nación con libros nuestros, sino llegar justamente a quienes lo necesitan. Es decir, porque el problema que tenemos en España a veces con las ediciones es que hay muchísimos excedentes. Este libro y el anterior, que llevamos editando 2, no tiene segundas ediciones, es decir, se edita... Que lo tiene, que lo guarde, Sí. porque además lo podrá vender en Wallapop. Y muy caro. O en todo colección. Y muy caro, Ciberlibro sí. y Bueno, tal, ¿eh? Sí, también, sí, pero sí. es que en todo colección puedes cobrar 10 veces su Sí. valor. O sea, que compre dos O sea, que esto ejemplares. es un tesoro que tenemos. Un tesoro, es Porque- una inversión. Porque realmente lo que nos apetece es, pues eso, hacerlo viable, que la gente lo pueda leer, la gente interesada, y una vez que lo tengan, pues a otra cosa, ¿no? Y cuando vengan otras ediciones de bolsillo, que vendrán, ¿eh? O sea, dentro de un año probablemente haya ediciones de bolsillo, de esto o de otros, pero básicamente lo que queremos es no hacernos ricos, sino hacer viable el proyecto, que sí vale la pena, yo creo, ¿no? O sea, Hay una cosa muy curiosa, ha evolucionado. El género del diario es un género suicida para mí, o sea, porque es que no me cabe en la cabeza. Primero, todos los días, esa disciplina, que es una disciplina casi en el vacío. Pero claro, cuando se mantiene
ya es esto de lo de estar en la cuerda del equilibrista, es decir, es que no puedo, es que tengo que seguir en la cuerda porque es que si no me caigo. Pero ha ido evolucionando el género. Yo recuerdo en uno de los primeros, cuando cuentas que fuimos al entierro de Rosa Chacel, que además es una de las partes mejor escritas, que además fue una experiencia impresionante, allí al pie de la fosa y tal. Con los siniestros de Valladolid, mirándonos, que nos flechaban a Federico y a mí, como diciendo, que es una cosa muy típica de la izquierda en este país, como tienen la superioridad moral de que tú sí, tú no, tú sí, tú no, nos miraban a Federico y a mí como diciendo, vosotros, ¿qué hacéis aquí? Bueno, es que los amigos éramos nosotros. Y los amigos, ellos no. Ellos habían llegado 20 años tarde. Federico y yo habíamos ido a ver a Rosa a su casa. Bueno, fíjate que yo recuerdo cuando vivía en Barcelona que le hicimos una entrevista con Kiko Rivas, que en paz descanse nuestro amigo Kiko, debajo del gran retrato suyo de Timoteo. Y cuando muere, el portavoz de la familia soy yo. Porque nadie sabía muy bien y quién sale, pues sal tú que tienes experiencia, y me tocó de portavoz. Y entonces cuando vamos, en tu coche además, que vamos al entierro, luego el entierro era rarísimo, pusieron La Paloma, que le gustaba mucho a ella esa música, esas cosas que tenía Rosa Chacel, que es probablemente la mejor escritora del siglo XX en español. Absolutamente. Pero extraordinaria, con un genio de Aquí te espero, una mujer complicada, pero vamos, de una densidad extraordinaria. Pero ese Andrés era más puntillista, digamos. En cambio, en este es más balzaquiano. Es un libro con frases más largas, te dejas llevar. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que el personaje de Miriam se hace omnipresente, está en todo el libro. No digas Miriam porque... Vamos a ver si ha dicho ya él. Bueno, es que la gente va a pensar que está liado con una M, que es otra. Bueno, Andrés que se llame Maricruz. Andrés podría estar solo liado con M. Bueno, pues entonces... tal y como es. Yo quiero decir una cosa. Decía Federico que él me debía a mí, a Fernando Sánchez Dragó. Yo le debo a Federico a Rosa Chacel, porque Rosa me llama un día, que le pide el teléfono a Federico, porque yo había escrito un artículo sobre Unamuno en uno de los números de Diván. Sí, señor. Y entonces dice... En el último número. En el undécimo. Sacamos 12, el undécimo. Y entonces me llama y dice, mire usted, me trata de usted, como era normal en la gente de aquella generación, me ha dado su libro, me ha dado su teléfono, Federico. Yo le quiero decir que su artículo sobre... y bla, bla, bla. Y un artículo que nunca entendí por qué lo elogiaba, porque era un artículo malísimo. No era tan malo, pero sobre todo había una cosa, era porque le habían quitado... No era tan malo, no. Yo escribía uno también, se llamaba, me acuerdo, Por la calle de Unamuno, porque le habían quitado en Bilbao su calle, a Unamuno. O sea, que es como que en España prohíben a Cervantes. Dice, ¿pero usted qué dice? Pues lo mejor que le ha pasado a Bilbao en un siglo es Unamuno. Bueno, y entonces el sentido, digamos, que era el desagravio, ella lo entendió así. Y lo entendió muy bien porque además Unamuno, que era más raro todavía que Rosa Chacel, pues nadie le hacía caso entonces. Eso es verdad. En ese momento era un maldito. Como Baroja, o sea, había como una serie... Como Juan Ramón. Como Azorín. Exactamente, si es que había... Y es verdad que en la generación, y en eso ha trabajado mucho Trapiello, también como editor, sacar a gente que sale mucho en el diario. Lo que pasa es que yo la mitad no lo entiendo, porque como lo da con siglas y yo no estoy en el mundo literario, hay chismes sabrosísimos que no sé a quién se deben. No importa, pero eso nos pasa a todos. Son universales. No, pero hombre, yo querría saber el chisme. De hecho, a mí me gustaría, entiendo lo de saber el chisme, desde luego, pero esto, bueno, volviendo a mi padre, se volvía loco con eso, pero decía, ¿pero quién es X? ¿Quién es X? ¿Ves? Le llamaba por teléfono para saber quién era el protagonista del chisme. Sin embargo, yo, pues que lo leo y no tengo interés en saber quién es el protagonista del chisme. Me dejo llevar por el chisme en sí y por cómo está escrito. Es una lectora incondicional, así... No, bueno, pero a propósito del lector incondicional y sobre todo curiosidad escritora, yo quiero saber cómo los escribes. Es decir, tú escribes estos diarios, pero los publicas 10 años después. Esto es del año del Mundial. Por eso o sea, los publicas 10 años después, lo cual yo creo que define tu personalidad, tu temperamento, que es así como muy, muy discreto y como la necesidad... digamos que es, diría Ullán, que en paz descanse, escandalosamente discreto. Escandalosamente discreto, pero bueno, la necesidad de que haya pasado el suficiente
tiempo como Hombre, para que 13 nadie años, se... sí. Bueno, y luego quiero saber también, Andrés, si los vas escribiendo, sin embargo, en tiempo real, porque si no, no te puedes acordar de esto. Bueno, son dos cosas. En primer lugar, este es un libro que lleva un subtítulo que es una novela en marcha. Es decir, Éramos otros, lo repetimos. Era una novela en marcha y es una novela. Es decir, es una cosa, en cierto modo, rara. Se escribe como diario, es verdad, no todos los días como dice Federico, y hay muchos días que no escribo, pero en fin, escribo muy a menudo. Es importante para mí dejarlo reposar. Al principio eran 3 años, luego fueron 5, 7, ahora son 12, 13, pero no importa, porque eso que empieza como un diario, yo luego realmente lo cambio todo lo que puedo, todo lo que quiero, y normalmente escribo a mano, y cuando lo transcribo, esos años después, cuando lo paso, pongamos que he escrito 200 páginas, de esas 200 páginas a mano me sirven 50 o 60, y esas 50 páginas dan en un proceso de escritura muy rápido y muy intenso durante 5 o 6 meses 500 páginas. O sea, es decir, en cierto modo sería, para entendernos, este de tomo 50 páginas del 2010 y 450 del 2023. Esto, o sea, que las vas esponjando, digamos. Sí, bueno, Sí. y metiendo cosas incluso del momento en que estoy escribiendo, porque no tengo ninguna fidelidad ni hacia el pasado ni hacia el presente. Yo soy alguien que quiere hacer una novela. Bueno, esto tiene inconvenientes y tiene cosas muy favorables. Los inconvenientes es que bueno, mucha gente cuando lo lee con esas X se da por aludido. Yo estoy harto de repetir el mismo ejemplo. Si tú en este diario dices, o en este o en otros, he estado con fulano y tal, una persona extraordinaria, inteligentísima, X, ¿sabes? Bueno, nadie se da por aludido. Entonces dices, no, me he cruzado, he visto de lejos a X, que es la persona más tonta del mundo. Hay que 20... hizo aquella canallada típica de su periódico. Sí, no, dice, no. ¡ah! 20 personas que se postulan. Exactamente. Bueno, esto yo creo que al final lo que es importante, por lo menos en este libro, es intentar, cosa que no te da la crónica, o sea, cosa, vosotros si publicarais todas vuestras conversaciones al cabo de un tiempo transcritas, pues eso no lo daría la crónica. ¿Por qué? Porque la crónica es inmediata, no tiene sentido como no lo tiene la vida, es muy caótica y es muy mareante. En cambio, una novela nos da, aunque sea así mínimamente, un vago sentido, es decir, una especie de hilo que el lector puede leerlo como una novela e intentar comprender lo que pasa en la realidad. Es un poco lo de los episodios nacionales. Los episodios nacionales de Galdós son episodios, son crónicas y son novelas. Sí. Es decir, todo lo que sale es real, si se atribuye a O'Donnell o a Espartero, a Isabel. Y además muy trabajadas las fuentes. Y muy trabajadas las fuentes. Es igual que Tolstoy. Tolstoy, cuando habla de Napoleón, todo lo que cuenta es histórico, es real, etc. Sí. Pero de Rostov lo mismo, pero cuando habla del príncipe Andrés o de cualquier otro, o de Pedro, eso ya es una invención. En este libro pasa lo mismo. Muchas X son reales y otras no tanto. Y por tanto todo eso lo que hace que el lector sí reconozca la época. Es decir, y se da el caso, que es muy raro también, de que yo contando una ficción me la toman por verdad, que es exactamente lo contrario de lo que le pasa, por ejemplo, a la inmensa mayoría de los políticos. Por supuesto. Que todo lo que cuentan es verdad y no se lo cree nadie. Bueno, es que es para no creer muchas veces. Bueno, hay que decir que hay una parte que a mí me gusta especialmente de los diarios de Andrés, que es la parte, digamos, más lírica, que es la del poeta de las tradiciones, que es la gran compilación de Andrés. Aunque el último, La fuente del encanto, me gustó mucho. Muchas gracias. Que había, además, poemas inéditos, sí. Lo cual demuestra que cada uno tiene un archivo, que es todo, en fin. Pero que es el tratamiento del paisaje en la casa del campo. O sea, el paisaje y la luna, Federico, la luna está muy presente. De tal. Esa es la parte que lo aborda, o sea, porque es una parte puramente lírica, que además no te cansas, eso es como la lluvia, no te cansas de verlo. Yo ya al final tenía ya una conciencia casi de voyeur. Digo, bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué hago yo aquí mirando a ver qué hace Federico, en contraposición con los paseos por el rastro. Sí, que ahí pero entramos en esa cosa claro, más pero eso es distinto. Y además en el libro del rastro, digamos, has hecho un acopio que lo comentamos aquí, cuando salió, igual que el libro de Madrid, que además han sido unos éxitos, como espero que sea, que se venda esta edición y a partir de ahí ya que duplique su valor en todo colección. Pero esa parte lírica, que es la parte, digamos, intemporal, porque la lluvia siempre es la lluvia, y Extremadura,
Bueno, ahora ha ganado el PP, que o sea, quién sabe si cambiará algo, pero hay cosas que no cambian. Y esa es la parte en la que yo veo mejor a Andrés. Primero, está muy suelto, le sale solo, y eso le da ya no es crónica de salones. Es otra cosa, es la parte lírica de Andrés, que es muy poderosa, claro. Yo creo que, digamos, todos los diarios se distinguen unos de otros, todos son diferentes, como lo de las huellas dactilares, no hay dos huellas dactilares, y un diario es una huella dactilar, quieras o no. Yo encontraba que había, pues, por ejemplo, diarios donde son más sexuales, o más sociales, o más políticos. Este es un diario, novela finalmente, donde hay muchas partes, pero que me representan todas ellas, excepto la sexual, que nunca he entrado en ello porque encuentro que es muy difícil hablar de ese asunto, pero hay mucha parte lírica, hay parte cómica, porque yo como persona voy mucho al campo, vamos mucho al campo, la mitad de mi vida está en ese rincón de Extremadura, voy al rastro. Algunas veces tengo que hacer algunas anécdotas que cuentas de los gitanos. De los gitanos. Por eso decía, pero el momento en que encuentras tu propio premio, que te lo quieren vender. Ah, sí, eso. Bueno, que te lo quieren vender, que te lo han robado. Que eso es, y la respuesta del funcionario de turno... Que ni siquiera me lo han robado, que es un premio que tenía que haber ido a recoger a Pekín. Sí, que no recogiste y alguien lo tenía. Y alguien lo tenía y me lo encuentro en el rastro. Y se lo quieren vender a 100 euros y ahí se monta pues esa chirigota. Bueno, que este casi acaba en comisaría porque le quería pegar. Pues dice, usted me quiere cobrar lo que me ha robado. Tiene razón. Si esto es mío. Bueno, se nos acaba el tiempo y ya está aquí Isabel diciendo, haciendo así. Repetimos, Éramos otros, está en Ediciones del Arrabal, lo podemos encontrar, por supuesto, pues a través de internet y en alguna librería selecta que Trapiello ha elegido para dejar esta maravilla que recomendamos. Muchísimas gracias. El 25º. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, Andrés, y enhorabuena. Una pausita.